Aquilón POV. Temía que los humanos pudieran atacar tan pronto como nuestras naves entraran al sistema solar, pero el hecho de que todavía estuviéramos aquí era una buena señal. El Senado de la Federación había votado por estrecho margen a favor de enfrentar a los Tyrannous, siendo la portavoz Zule uno de los más fervientes partidarios de la moción. Incluso con su influencia política, muchos representantes estaban indecisos sobre si tomar medidas. El destino que les había sucedido a los devoradores fácilmente podría ser el nuestro también si provocáramos a los humanos. Honestamente, creo que, si se hubiera convocado a la acción a su propia especie, el Senado no habría aprobado la propuesta. Pero, como siempre, asumieron que los Hatari, los Sanik y los Oda-Al harían el trabajo sucio, mientras ellos permanecían al margen y observaban desde la seguridad de sus oficinas. No estaba muy entusiasmado por liderar esta misión. Después de todo, estábamos arriesgando vidas de la Federación para proteger a las mismas personas que habían tratado de destruirnos. Si bien la solución de los Tyrannous fue extrema, al menos pude entender de dónde venían. Pero sería deshonroso rechazar una orden directa, lo último que quería era que me tildaran de traidor y cobarde. Además, si estuviera al mando de la flota, al menos sería lo suficientemente sensato como para no lanzarme a la batalla contra un ejército superior. No estaba seguro de que mis compañeros, que no habían presenciado de primera mano el armamento humano en acción, fueran tan cautelosos. Especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los oficiales Hatari veían la diplomacia como una admisión de debilidad. El primer oficial Blez levantó la vista de su computadora cuando pasamos el primero de los planetas exteriores. Señor, estamos casi dentro del alcance de los misiles de la Tierra, deberíamos preparar nuestras armas. Nuestras órdenes son detenerlos, no atacarlos. Si entramos en una pelea directa, estamos condenados, respondí. Esperemos que a los humanos todavía les guste hablar. Saludos, comando tirano. Blez abrió la boca para discutir, pero luego lo pensó mejor. Silenciosamente ingresó algunos comandos en su terminal, murmurando en voz baja. Los pocos momentos en que la llamada no recibió respuesta fueron estresantes, temía que los humanos simplemente nos ignoraran. El alivio me invadió cuando un rostro familiar parpadeó en la pantalla de visualización. El comandante Rykov no tenía buen aspecto. Su cabello gris estaba despeinado, su uniforme arrugado y círculos oscuros se habían instalado bajo sus ojos. Esto estaba muy lejos del hombre radiante y confiado que había venido a rescatarnos ayer. Parecía que debería estar descansando en lugar de estar en el puente de un barco, pero temí que señalar su condición pudiera ofenderle. El oficial humano miró fijamente a la cámara con una expresión suplicante en su rostro. General. Les recomendamos encarecidamente que den la vuelta a sus barcos y se hagan a un lado. No puedo hacer eso. Lo que estás a punto de hacer está mal. La vida inteligente es sagrada y matar una especie entera es un crimen contra la sensibilidad, dije. Los devoradores apenas han demostrado que sean inteligentes, me sorprende que usted, precisamente, se apresure a defenderlos. Reflexionó Rykov. Ni siquiera ha pasado un día completo desde que aniquilaron miles de sus naves. Tú y yo sabemos que, si no hubiéramos aparecido, los habrían matado a todos sin pensarlo dos veces. Me estremecí. No me lo recuerdes. Por todo lo que han hecho, no quiero ver masacrar a una especie entera. Eso los hace tan malos como ellos. Sus acciones no hacen que las tuyas sean correctas. El comandante Rykov suspiró. Bueno, parece que estamos en un punto muerto, supongo que nos atacarás si no nos retiramos. Solo queremos hablar. No tienes que hacer esto. Tu especie tiene un código moral, ¿verdad? Respiré profundamente, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué pasa si hay personas inocentes, niños y civiles, en su mundo natal? Mira, no me gusta lo que vamos a hacer, pero tengo mis órdenes. Ni siquiera sabemos si tienen civiles o si pueden mostrar emociones. Exactamente, no lo sabemos. ¿Qué hay de malo en esperar y obtener más información? ¿No quieres saber por qué están haciendo esto? Me gustaría entender. Rykov ladeó la cabeza como si estuviera pensando. Supongo que no estaría de más reunir algo de información. Demonios, podría resultar útil en el futuro, ¿qué sugieres? ¿Crees que podrás capturar uno de sus barcos? Necesitamos traer a uno de ellos con vida. Sí,
Creo que podemos hacerlo, general. ¿Qué dirías de unirte a nosotros en persona en nuestro buque insignia? Preferimos permanecer juntos que como enemigos. Sopesé mis opciones. Esto fácilmente podría ser algún tipo de engaño humano. Atraer al oficial de más alto rango de la Federación a su cuartel general solo para ser encarcelado. Sacarme del cuadro perturbaría el mando de nuestra flota. Era natural encontrar su oferta un poco sospechosa. Pero pensé que, si las intenciones de Rykov hacia nosotros fueran maliciosas, en primer lugar, no estaríamos teniendo este diálogo. Los Tiranos tenían la capacidad de eliminar a toda nuestra flota de un solo golpe, pero no nos habían disparado. En cualquier caso, todavía tenía una gran deuda con el comandante por salvarme la vida. Lo mínimo que podía darle era un poco de confianza. Me encantaría unirme a usted, comandante, respondí. El atisbo de una sonrisa apareció en el rostro de Rykov. Excelente. Esperaremos su transporte. Ven solo y desarmado. Por favor, ordenen a sus barcos que detengan su avance y nos permitan el paso. La transmisión terminó y el primer oficial Blez habló de inmediato. Con todo respeto, señor, no puede estar pensando seriamente en ir allí. Le fruncí el ceño, sin apreciar que mis decisiones fueran cuestionadas. Tengo que. Es nuestra única oportunidad de disuadir a los humanos, y será la primera vez que alguien hable con el enemigo de primera mano. Por supuesto, cualquier idea que pudiera obtener sobre la naturaleza del devorador sería impagable para la Federación. Pero mentiría si dijera que mi curiosidad no es personal. Me encantaba la posibilidad de exigir yo mismo sus razones. El asesinato en masa no era la solución, pero nuestros enemigos debían rendir cuentas por las pérdidas que habían infligido. 2 soldados terrestres estaban esperando en la esclusa mientras mi lanzadera atracaba. El cacheo que me hicieron me pareció un poco invasivo, pero supongo que solo querían ser minuciosos. Una vez que estuvieron convencidos de que no había armas en mi persona, me abrieron camino hacia el puente. Comparado con las naves de la Federación, el buque insignia terrestre era francamente feo por dentro. Los pasillos eran estrechos y los colores eran una mezcla monótona de gris y blanquecino. Era evidente que los humanos prestaban poca atención a los elementos de diseño, centrándose más bien en equipar el buque de guerra con tantas armas y estaciones como fuera posible. No pude evitar sentirme un poco claustrofóbico mientras navegábamos por una serie de pasillos sinuosos y escaleras estrechas. El pasillo finalmente se abrió a una cámara más amplia, que estaba llena de hileras de monitores de computadora y una pantalla holográfica en el centro. Lo primero que pensé fue que nunca en mi vida había visto un centro de mando tan desordenado. Decenas de empleados se afanaban por el lugar, tabletas en mano, gritándose unos a otros. ¿Cómo podrían siquiera funcionar en medio de tanto ruido y caos? El comandante Rykov estaba en el centro de esta locura, estudiando una proyección de la flota devoradora. A su lado había 2 oficiales, por lo que escuché, parecía que estaban proporcionando estimaciones aproximadas de las capacidades enemigas y revisando un plan. Hice una mueca y me froté la frente mientras caminaba hacia ellos. Un dolor de cabeza ya estaba comenzando por la conmoción. Bienvenido a bordo, general. Rykov no apartó la vista del holomapa ni por un segundo, así que no estaba muy seguro de cómo detectó mi aproximación. Nos iremos en unos momentos. Confío en que no nos darás ningún problema. Siéntate y disfruta del espectáculo. Muy bien, todos a sus puestos. La voz de Rykov se elevó hasta convertirse en un grito atronador, traspasando la charla de fondo. Establecer rumbo hacia el sistema 1964A. Sistemas de armas en alerta máxima. Grupo de abordaje en espera. En un instante, toda conversación cesó y los compañeros de tripulación se apresuraron a ocupar sus puestos. Un equipo silencioso y atento sustituyó el caos en un instante. Me maravillé de lo drástico que fue el cambio, observando cómo ejecutaban sus tareas con eficiencia entrenada. La dualidad de la humanidad era tan evidente en sus operaciones cotidianas como en su política marcial. Una sensación familiar de hundimiento se apoderó de mi estómago mientras nos deslizábamos hacia el hiperespacio. Hubo un extraño ruido que resonó en las paredes, sugiriendo que la nave estaba superando los límites superiores de su velocidad warp. La nave humana saltó de regreso al espacio real en cuestión de minutos, en los límites del territorio del devorador. Nuestros sensores están detectando una formación de 16 barcos en trayectoria de patrulla, dentro del alcance de las armas, señor.
gritó una joven oficial. El comandante Rykov asintió. Muy bien, quiero que todas las naves menos una sean destruidas antes de que sepan que las golpeó. Desactivamos el último y lo abordamos. Necesitamos sistemas en línea para que los EMP estén fuera de la mesa y quédense con las armas convencionales. Vamos. Observé por la ventanilla cómo cientos de misiles navegaban hacia la flota. Un indicador parpadeó en la pantalla siguiendo los bloqueos del objetivo. Parecía que la computadora estaba pilotando las armas de forma remota. Las patrullas giraron para enfrentarnos y dispararon rondas cinéticas en un intento de destruir los proyectiles. Sus balas conectaron con algunos misiles, pero con solo unos segundos para reaccionar. No había forma de eliminarlos a todos. Los explosivos humanos atravesaron los cascos metálicos del devorador como si fueran papel. La fuerza de múltiples detonaciones simultáneas los desgarró hasta sus esqueletos, arrojando metal deformado en todas direcciones. El único barco que quedó fue el rezagado en la parte trasera de la formación. Un solo proyectil alcanzó al último crucero y le abrió un corte en el costado. No había manera de que la nave pudiera saltar al hiperespacio mientras se despresurizaba la atmósfera interna del buque. Un transporte humano se acercó al barco averiado. No estaba claro a qué se enfrentaría el grupo de abordaje en el interior, pero después del poder desenfrenado que había presenciado nuevamente, tenía confianza en que cualquier resistencia del devorador sería sofocada sin problemas. Rykov tamborileaba con el pie con impaciencia mientras sus hombres barrían la nave. Líder del equipo, informe de estado, por favor. Señor, encontramos a 2 combatientes enemigos inconscientes a bordo. El soporte vital parece haber sido desconectado. Una voz masculina ronca crujió por el altavoz. No atacamos su computadora ni su energía, se hicieron esto a sí mismos. ¿Qué? Intentar suicidarse en lugar de ser capturados. El comandante se calló. Llévenlos de regreso a su nave, de inmediato, intente resucitarlos. Sí, señor, estamos en ello. Fruncí el ceño confundido. ¿Por qué los devoradores desconectarían su soporte vital? Quizás se trataba de una cuestión de honor, pero no tenía sentido optar por una asfixia lenta en lugar de una simple bala en el cerebro. Tenía que esperar que los médicos humanos fueran tan competentes como sus soldados. Había tantas preguntas que hacer, pero los hombres muertos no nos darían ninguna respuesta.